y sobre un lenguaje descriptivo que se llama Gherkin. Y bueno, el tema principal en el que se va a centrar es sobre cómo escribir un buen código de automatización. O sea, un código de automatización basado en ese lenguaje descriptivo llamado Gherkin. Y bueno, problemas técnicos. No me llevo con el mouse. Bueno, una presentación personal para arrancar. Mi nombre es Pablo Carballo, tengo 31 años de edad. Nací, me crié y vivo actualmente en la ciudad de Sauce, en el departamento de Canelones. Y bueno, acá tengo algunas imágenes sobre mi vida, sobre lo que me gusta. Me gusta jugar al fútbol 5, me gusta tomar cerveza, me gusta la playa. También en mis ratos libres me gusta cocinar un poco. Y bueno, acá abajo a la derecha tengo la estrella de la casa, que es Manchi, que se come toda la carne picada que hay en la heladera. Pero no quiero agobiarlo sobre mi problema para cocinar con tuco, así que vamos a pasar a la parte profesional. Bueno, y actualmente estoy trabajando para Octobot, desde hace 6 meses casi. El cliente actual para el que estamos trabajando es una empresa americana que desarrolla motores eléctricos sustentables. ¿Qué quiere decir con esto? Que son sustentables en el sentido de que tratan de aprovechar al máximo toda la energía eléctrica que consumen. Y lo hacen para poder reducir todo lo que se viene hablando hasta ahora del tema de la huella de carbono. O sea, de reducir el consumo eléctrico proveniente de las fuentes de carbono mismo, digamos. O sea, para solucionar uno de los problemas que hay a nivel global. Y bueno, estoy trabajando en el área de Product Quality de esta empresa, en donde nuestra misión principal es desarrollar productos de software que testeen de manera automatizada todos los productos de software que ellos tienen. Y uno de ellos es precisamente el funcionamiento de los motores eléctricos. O sea, tratamos de automatizar la funcionalidad de los motores, del firmware de los motores. Bueno, un temario para arrancar a explicar más o menos los temas que vamos a tratar hoy. Primero que nada vamos a definir la metodología, vamos a explicar bien qué es SSD, cuáles son las motivaciones, las ventajas, los beneficios que brinda. También vamos a introducirnos en el lenguaje Gherkin, vamos a explicar qué es el lenguaje Gherkin, o sea, de qué palabras se compone. Y también vamos a listar las buenas prácticas a la hora de escribir código Gherkin, porque a veces nos pasa que cuando empezamos a escribir código Gherkin cometemos errores, como todo. Y está bueno tener una lista de buenas prácticas o malas prácticas a evitar a la hora de escribir código en este lenguaje. Y después vamos a pasar a explicar a grandes rasgos, o sea, no tanto en profundidad, cómo funciona la arquitectura de un software de automatización de pruebas, basado en Gherkin. Después vamos a pasar a una demostración de código breve, donde vamos a correr un par de pruebas con Gherkin y con Python. Y bueno, por último la síntesis y el cierre de la charla. Bueno, quería preguntarles o pedirles que levanten la mano a aquellos que alguna vez hayan trabajado con una metodología llamada Specification by Example o Behavior Driven Development. ¿No? Caras largas. Levantá la mano, Juan. Bueno. Otro día habrá más suerte con eso. Bueno, Specification by Example es una metodología ágil de desarrollo de software que se basa en el principio principal de la colaboración entre los diferentes roles que conforman un proyecto. O sea, tanto el líder de QA como el líder de desarrollo, como el Product Owner. Decía, que se me viene bloqueando cada rato, no sé qué. Pero bueno, está. La colaboración entre los diferentes roles del proyecto. O sea, tanto el Product Owner como el QA, como el líder de desarrollo, se reúnen varias veces y tratan de acordar una única manera de hablar acerca de cuáles son los requerimientos de un sistema. Y bueno, esto se hace precisamente para eso, para alcanzar un entendimiento único acerca de esos requerimientos. Y esto se hace en base a la especificación, en base a ejemplos muy concretos, tan concretos que sean difíciles de malinterpretar. Esto tiene un impacto positivo en el resultado final del desarrollo de software, ya que reduce enormemente la cantidad de bugs, aumenta la calidad del software, y lo otro que tiene es que tiene un impacto muy fuerte en el sentido de que se ahorra pila de tiempo y de dinero en el futuro de cara a lo que es el soporte y el mantenimiento del sistema. Y bueno, ¿por qué trabajamos con SSD? ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo en el fondo? Bueno, para esto nada mejor que una imagen, ¿no? O sea, la imagen es un poco caricaturesca de la realidad, o sea, es muy exagerada, pero sirve para entender un poco cuál es el problema de fondo, ¿no? Acá a la izquierda tenemos un neumático que es lo que el cliente realmente necesitaba. Después vino el Product Owner, acá en el medio, y trató de relevar ese requerimiento, pero hubo algo en el medio que no entendió de lo que quería el cliente y lo terminó describiendo como un sillón. Y después vino el desarrollador,
leyó el documento que había generado el Product Owner sobre los requerimientos y bueno, terminó haciendo lo que entendió al leerlo. Acá me falta la cuarta pata, que sería, vino el QA y lo testeó y no sé, se subió arriba de la hamaca y no sé qué hizo. Este problema, que es muy común en el desarrollo de software, se debe a que hay diferentes visiones acerca de los roles. O sea, cada rol tiene diferentes visiones acerca de cuáles son las necesidades del cliente. O sea, por un lado tenemos al Product Owner, que describe los requerimientos. Por otro lado a Desarrollo, que está construyendo software. Y por otro lado a Testing, que está testeando el software que se está construyendo. Y si bien hay cierto entendimiento, o sea, hay un cierto acuerdo entre las tres partes, por otro lado las visiones que todos tienen son diferentes acerca de qué es lo que piensa cada rol acerca de cuál es la necesidad. Y bueno, este problema es la razón principal por la cual se generan los bugs en el sistema luego que se libera a producción. Y se puede intensificar aún más este problema si no trabajan de manera colaborativa. O sea, si trabajan en forma separada en base a documentos generados por otros, van a pensar cualquier cosa, o sea, van a interpretar la realidad a su manera. Y bueno, SB lo que busca es juntar estas tres partes, ¿no? O sea, lograr un acuerdo único y compartido acerca de cuáles son los requerimientos del sistema. Entonces logramos de alguna forma que los tres círculos converjan y que se logre ese entendimiento único. Bueno, una de las motivaciones o de los pilares principales de SB es que los ejemplos se deben describir de manera muy concreta, de manera tal de que sea difícil de malinterpretar. Por ejemplo, en la metodología ágil tradicional tenemos lo que es una user story, ¿no? Y la manera de escribir los requerimientos en SB es a través de una secuencia de oraciones que comienzan con given, when o then, dado, cuando y entonces. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo, si la user story es como el departamento de contabilidad, quiero que todos los pagos que tengan más de 14 días de atraso se les cobre una penalidad, en SB sería, dado una cuenta de cliente activa y una factura que está 15 días pasada de fecha, cuando pague la factura, entonces un 5% de penalidad será cobrada. O sea, la diferencia que hay entre uno y otro es que SB es más concreto, en cambio la user story es un poco más genérica y más abstracta. Entonces la user story necesita siempre preguntar algo más para sacar algún detalle sobre el requerimiento. Acá ya te dice, bueno, la penalidad es un 5%. O sea, está como más claro, digamos. Segunda motivación de SB es que los requerimientos se deben escribir de manera colaborativa. O sea, los tres roles desde el día 1 que se empiezan a relevar los requisitos se tienen que juntar, o sea, desde el día 1. Y bueno, tienen que llegar a un acuerdo y a un entendimiento único acerca de cuáles son los requerimientos. Esto hace que sea difícil tener tres visiones diferentes acerca de un requerimiento. Y lo otro es que el Product Owner no debe generar el documento de los requerimientos por sí solo. Y el tercer pilar es que los requerimientos coinciden con los casos de prueba y coinciden también con la documentación del sistema. O sea, lo que hacemos es, escribimos los requerimientos, los escribimos en un lenguaje que está basado en lenguaje natural, que vamos a ver más adelante cómo es, y estos sirven como casos de prueba automatizados. Son el input de los casos de prueba automatizados. Entonces esto permite que una vez están definidos los requerimientos, desarrollo y QA puedan empezar a trabajar en paralelo. O sea, QA empieza a escribir la automatización para los casos de prueba basado en ese texto, y por otro lado desarrollo empieza a desarrollar el sistema. Los dos parten del mismo punto de partida, o sea, el documento con los requerimientos. Y el otro punto es que el mismo archivo de requerimientos sirve como documentación del sistema. O sea, yo quiero entender, soy alguien de afuera, quiero entender cómo funciona, agarro el documento y lo empiezo a leer, y lo entiendo porque está claramente redactado. Bueno, y acerca de los beneficios, bueno, lo vengo machacando hace rato, pero es el entendimiento compartido y único, que es como el beneficio principal. En segundo lugar, el tema de que el criterio de aceptación está claro. O sea, yo hago todas las reuniones, digamos, nos reunimos, relevamos todos los requerimientos, generamos los casos de prueba automatizados para esos requerimientos, y ya sabemos que el criterio de aceptación es eso. O sea, si quiero asegurarme de que el producto funciona para el cliente, corro todos los requerimientos y si todos pasan, o sea, estamos bien. O sea, se cumple con el criterio de aceptación. Y en tercer lugar, la documentación está viva y versionada. O sea, yo genero esos requerimientos
y lo que hago es lo hosteo como un repositorio de código, como cualquier otro lenguaje de programación, o sea, como Java, como Python, y ese requerimiento funciona como un traqueo de las versiones, o sea, de los diferentes cambios que hubieron en los requerimientos. O sea, yo puedo saber quién creó los requerimientos, quién los cambió, cuándo se cambiaron, etc. Más beneficios, el testing de regresión está implícito. Bien, el testing de regresión está implícito. O sea, ¿qué es el testing de regresión? Es bueno, yo agregué un cambio a último momento, quiero verificar que todo funciona, entonces, ¿qué hago? Corro todos los requerimientos de manera automatizada, y si todos pasan, o sea, lo que yo cambié no afectó en nada. Si no, por el contrario, tengo que revisar mi código. O sea, tengo una forma fácil de chequear eso, digamos. Lo segundo es que mitiga o prácticamente elimina los bugs en el sistema. O sea, porque si yo ya acordé, o sea, tengo que los tres roles en conjunto acordarme cuáles son los requerimientos, tengo los malentendidos minimizados, en cierto sentido, ¿no? Entonces, la cantidad de errores que se liberan en producción después de liberada la aplicación es mínima. Y bueno, tercero, también, ya lo mencioné, pero es el tema de que desarrollo y QA trabajan en paralelo. O sea que es un beneficio enorme, porque eso significa que QA no tiene que esperar a que desarrollo termine de desarrollar. Y bueno, ¿cómo escribimos los requerimientos en SB? ¿Qué lenguaje usamos? Bueno, no vamos a usar jeroglíficos, eso seguro. Bueno, el lenguaje que usamos es Gherkin. Gherkin es un lenguaje descriptivo, es decir, es un lenguaje que pertenece a la familia de los DSL, o Domain Specific Language. ¿Y por qué elijo Gherkin y no elegimos Java, Python, JavaScript? Porque Gherkin es human readable, o sea, es legible y comprensible por todos los roles que forman parte del proceso. O sea, seas o no seas técnico, o sea, si sabes inglés o el lenguaje natural tuyo, podés comprender el código Gherkin escrito. Y bueno, las sentencias básicas son given, when y then, dado, cuándo y entonces, igual que como habíamos mencionado con el texto de requerimiento en SB. Después, por otro lado, tenemos el escenario y escenario aula, que nos permite definir un conjunto de ejemplos de prueba o de casos de prueba para esa regla de negocio. O sea, yo en el código Gherkin lo que hago es, hago varios escenarios o escenarios outline, por cada uno de ellos agrupo uno o más ejemplos de funcionamiento, o uno o más casos de prueba. Y por otro lado tenemos el background, que el background es una sección que nos permite definir un conjunto de precondiciones para esos casos de prueba. Bueno, ¿para qué sirve Given? Given sirve para colocar el sistema en un estado conocido antes de empezar a ejecutar el caso de prueba. O sea, es una precondición, pero es más específica de ese escenario que yo quiero probar. El background es un conjunto de precondiciones para todos los casos. O sea, yo tengo que correr todo caso de prueba relacionado con, no sé, con el pago de un salario, por decir algo. O sea, yo tengo un conjunto de precondiciones que sé que se van a cumplir para toda esa feature. Esos van en el background y los que son más específicos van en el given. Bueno, también sirve para inicializar datos, para crear instancias, para setear el estado inicial de la base de datos y para cargar y loguear a un usuario antes de ejecutar un caso de prueba. O sea, todo lo que sea parte de la precondición o de la de poner el sistema en un estado determinado antes de empezar a testear, va en el Given. Y bueno, tenemos dos ejemplos posibles de Given, son bastante sencillos, pero es como para entender bien. Tenemos el primero que es Given a logged in user, o sea, dado un usuario logueado. Esta sentencia, el propósito que tiene es crear un usuario de prueba y loguearlo en el sistema. Y el segundo caso, el segundo ejemplo que tenemos es Given a user with these parameters. Acá lo que hacemos es, decimos, quiero crear un usuario con determinados parámetros. Y a continuación listamos qué parámetros queremos que tenga nuestro usuario. Le ponemos un nombre, una edad, etcétera, etcétera. Después, ¿para qué sirve when? When sirve para describir una acción clave que realice el usuario sobre el sistema. O sea, es lo que inicia el caso de prueba. Por ejemplo, si estoy en un sistema que, no sé, que busca libros en un catálogo, yo puedo decir when we do the search, cuando hacemos la búsqueda, y eso lo que va a hacer es, va a ejecutar una acción que va a disparar el caso de prueba. Y bueno, en el tercer punto decimos que debe provocar un cambio, o sea, no tiene sentido poner un when si no va a cambiar nada en el sistema. También sirve para describir la interacción con una página web, para interactuar con un elemento de una interfaz de usuario, para invocar una API, también un endpoint de una API, o cuando testeamos una librería y queremos testear un método de una librería, podemos hacerlo también a través del web.
Bueno, el primer ejemplo yo lo mencioné, es el when we do the search, cuando hacemos la búsqueda. Y el segundo ejemplo que tenemos es, por ejemplo, le quiero setear una descripción a un objeto o algo. Digo, when we set the user description to, y le pongo en texto en la descripción que quiero setear. Bueno, acerca de den nos permite observar los resultados de la prueba realizada. O sea, explicándolo de manera reducida, digamos, en el den lo que hacemos es un chequeo entre resultado esperado versus resultado real de lo que queremos chequear. O sea, indicamos el resultado esperado luego de realizar la acción indicada en el when y está relacionado con el valor de negocio mencionado en la descripción. O sea, nos sirve también para verificar que algo que se menciona en el given o en el when anterior esté o no dentro de la salida esperada. Y también para chequear que algún sistema externo haya recibido el resultado esperado. Bueno, dos ejemplos sobre el den. El den de username one state will be logged out. Al hacer esto estamos queriendo chequear que el estado de este usuario sea deslogueado. Y en el segundo ejemplo tenemos una sentencia que dice then these user parameters will have these values, que acá lo que hacemos es chequeamos que los parámetros que estamos listando en la tabla de abajo tengan esos valores correspondientes. O sea, que el nombre sea username one y el estado sea deslogueado. Y bueno, tenemos algunas palabras que son como auxiliares, porque son para mejorar la legibilidad y comprensibilidad del código Gherkin. Dos de ellas son and y but. Esto sirve para cuando tenemos varios givens encadenados, o varios thens o whens encadenados. Acá, por ejemplo, tenemos un escenario que dice given one thing, given another thing, given yet another thing, when I open my eyes, then I see something, O sea, tengo tres givens y tengo dos thens. Entonces, acá lo que puedo hacer es modificar un poco estas sentencias para que sean un poco más legibles. O sea, o más naturales para el lenguaje de alguien que lo lee. Entonces acá cambiamos los givens, los otros dos givens por and y el segundo den por un but. Y esto en realidad no tiene ningún efecto sobre el sistema, o sea, el significado es el mismo. Lo que cambia es que cuando uno lo lee comprende un poco mejor, o sea, no le suena tan artificial, digamos, a la hora de leerlo. Y bueno, hasta ahora vimos bien cómo es qué es Gherkin, para qué sirve. Bueno, hasta ahora vimos bien qué es Gherkin, para qué sirve, cuáles son las palabras clave, para qué se usa cada una, en qué contexto. Y ahora vamos a mostrar un poco cuáles son las mejores prácticas a la hora de escribir código Gherkin. Porque como dijimos anteriormente, cometemos errores la primera vez que escribimos código Gherkin y es normal. Y también hay buenas prácticas a seguir para evitar tener código redundante y para ser un poco menos repetitivo a la hora de escribir código Gherkin. Bueno, primero y principal, no usar Gherkin para escribir scripts. ¿A qué me refiero con scripts? Me refiero a secuencias de acciones encadenadas, una a continuación de la otra, que no tienen nada que ver con el negocio. O sea, para eso escribo directamente un script en un lenguaje y ya está. Y bueno, un requerimiento en Gherkin tiene que tener valor de negocio. Y bueno, acá tenemos un ejemplo en donde tenemos, dado que estamos en la pantalla de login, cuando ingresamos una username válida y cuando ingresamos una password válida, entonces estaremos en la pantalla de bienvenida. Bueno, en este pedazo de código Gherkin, el problema que tenemos es que estamos incurriendo en una secuencia de acciones, porque tenemos dos whens encadenados, uno que ingresa un username válido y otro que ingresa una contraseña inválida. Entonces, nosotros si le buscamos la vuelta para poder unificar esos dos whens en uno, estamos aplicando una buena práctica para reducir un poco el código. Lo que podemos hacer es cambiar esos dos whens por uno que tenga más sentido a la hora del negocio. O sea, podemos cambiar esos dos whens por uno que diga when we enter valid login credentials. Porque lo que nos importa a nosotros es ingresar credenciales válidas a la hora de loguearnos. O sea, estamos como modificando un poco la sentencia para que sea más comprensible para el product owner. Segunda buena práctica, no mencionar interfaces específicas en el código. A veces nos pasa que tenemos que testear contra una API, contra una interfaz gráfica, contra una interfaz web, y tenemos muchas interfaces contra las cuales testear, pero necesitamos reutilizar nuestro código Gherkin. Entonces, para eso tratamos de abstraernos de cómo está implementado el sistema en el fondo a la hora de escribir ese código. Recordemos acá que Gherkin tiene que hablar de requerimientos y no de detalles técnicos del sistema. O sea que en este ejemplo de acá, si se fijan bien, o sea, este es el mismo ejemplo que el anterior, pero acá cambiamos el given y el then.
El given lo cambiamos por given we are not logged in, dado que no estamos logueados, y el then lo cambiamos por entonces el mensaje de bienvenida será retornado. En el ejemplo anterior teníamos pantalla como una palabra, pero esa palabra es una palabra que está más atada a una interfaz web o a una interfaz mobile. Entonces, si sacamos la palabra pantalla y mencionamos no estamos logueados o el mensaje tal se retornó, es mejor para el código Gherkin. Número 3, no incluir detalles de implementación en el código Gherkin. Los detalles de implementación son cosas que pueden cambiar de un usuario a otro o de un ambiente a otro. Por ejemplo, mencionar un número de cuenta, un ID de usuario, o mencionar development, stage o producción. Cuarta práctica, evitar no escribir más de una sentencia when en un mismo escenario. Acá lo que tenemos son 3 whens repetidos en donde seteamos 3 campos diferentes de un mismo usuario. Esto lo podríamos reutilizar y cambiarlo por una sola sentencia when que tenga una tabla. Acá, como vemos, el código está más limpio. ¿Por qué? Porque cambiamos 3 whens por uno solo y cambiamos los 3 seteos por una tabla de datos, indicando en cada columna cuál es el campo que queremos setear. Y bueno, número 5, utilizar las mismas palabras para referirnos a los mismos conceptos. En Gherkin tiene tanta flexibilidad que vos podés escribir cualquier palabra que vos quieras de tu lenguaje natural. Entonces, es fácil caer en la tentación de escribir muchas palabras o sinónimos para referirnos a lo mismo. Entonces, se requiere evitar el uso de sinónimos. Por ejemplo, si yo digo que para mi negocio el nickname es lo mismo que el username, bueno, elijamos una de las 2 palabras y descartemos la otra. Esto nos permite reutilizar código Gherkin en el largo plazo porque estamos utilizando la menor cantidad de palabras posibles a la hora de escribir los requerimientos. Bueno, algunos tips para escribir givens, whens y thens. En el caso de los given, hay que presentar ciertos objetos con determinados parámetros. O sea, es una oración típica de decir dado un usuario con tantos parámetros, dado un usuario logueado, dado un empleado, etc. En el caso del when son acciones, o sea que se usan verbos en presente y se usa la primera persona del plural, porque como es un trabajo conjunto se suele usar el we. Entonces tenemos 2 ejemplos, when we do the search, ya lo habíamos mencionado, y when we set these parameters, que es para setear o para updatear ciertos parámetros en un objeto determinado. Y en el caso del then, por lo general se usa el futuro combinándolo a veces con la voz pasiva, porque es un resultado que esperamos que suceda en el futuro. Por ejemplo, en el primer ejemplo estamos esperando recibir un error que se llame invalid action. Entonces escribimos then an invalid action error message will be returned. En el segundo caso, sería como una búsqueda sobre libros, sobre el catálogo de libros, y estamos esperando una lista determinada de libros, entonces decimos then these books will be returned. Y en el tercer caso, estamos esperando que ciertos parámetros vuelvan con ciertos valores. Entonces escribimos then these parameters will have these values. Y bueno, hicimos un repaso bastante rápido acerca de qué es SSB, cuáles son las ventajas, cuáles son los beneficios, introducimos un poco lo que es Gherkin, para qué sirve, las palabras clave, cuál es el contexto de cada una de esas palabras y cuándo se usan. Pero claro, nos falta una pata de todo este tema y es cómo hacemos para organizar la arquitectura de un software de automatización de pruebas para poder interpretar ese código Gherkin y correrlo contra la implementación del sistema. Y para esto tenemos otra imagen. Si se fijan bien, a la izquierda del todo y en un nivel más alto de abstracción, tenemos lo que serían los requerimientos, escritos en Gherkin. A la derecha del todo tenemos lo que sería la implementación del sistema que queremos testear. Y en el medio, ¿qué es lo que tenemos? En el medio tenemos un software de automatización que lee e interpreta el código Gherkin que hay a la izquierda para poder ejecutar contra las diferentes interfaces que hay en la implementación y así poder testear todos los casos de prueba. Pero la arquitectura que tenemos acá está basada o disparada por palabras clave. O sea, es una arquitectura de software que lee todo el código Gherkin y cada vez que aparece un given, un when o un then, dispara un step definition. O sea, es un método que se llama step definition que, o sea, se dispara cada vez que escribimos given, when o then. Y bueno, cada una de estas step definitions utiliza uno o varios métodos de alto nivel, que a su vez cada uno de estos métodos de alto nivel invocan a otros métodos de bajo nivel.
Y estos métodos de bajo nivel lo que hacen es instancian o invocan a diferentes interfaces. Pablo, pará. ¿Te puedo hacer una pregunta acá? Sí. Porque a ver si yo había... El día que me explicaron esto... Preguntame. La imagen que a mí me cambió todo, ¿no? Que fue, vos escribís lenguaje de alto nivel en la primera columna. En la primera columna la escribe un peor. Sí. Viene y dice, cuando pasa esto... Claro, va. When, even when. Ahí corres claro. un software que básicamente parseas el texto y te genera las firmas de los step definitions. Perfecto, es eso mismo, sí. Ah, O sea, nosotros step nos definition apoyamos en un es software. generado a partir del Claro. texto natural. Y O vos sea, lo único que tenés que hacer, si no me acuerdo, es... Hay algunos step definition que quedan así como están, y hay otros que tenías que implementar el high level method, ¿no? Sí, o sea, lo tenés que implementar, sí. O sea, porque si no, o sea, no va a hacer nada tu código. O sea, Vale. tenés que decirle... Implementás Claro. el step, implementás el high level method, y el high level method es independiente de la plataforma. Sí, Ahí va. O sea, vos en realidad escribís el step definition que puede usar high level methods, y esos en realidad son independientes de la plataforma. Y entonces, lo que vos lograbas en el largo plazo es, una vez que llegás a una colección media estable de step definition, la podés usar. Entonces, el PO después empieza a escribir texto, y si Claro. lo escribe bien, como vos venías explicando, corregime, ¿no? Porque yo te estoy repitiendo lo que había entendido. Sí. Si lo escribe bien, vos no tenés que escribir una línea más de código. claro. O sea, si vos organizás bien tu código de manera tal de que cada uno de esos métodos que definís los podés reutilizar en el futuro, tarde o temprano vas a llegar a un punto en el cual escribo algo en texto plano en inglés y eso el intérprete me lo va a reconocer automáticamente, porque ya tengo todo implementado. Ahí va. O sea, va a asociar a un step definition. Claro, va. O sea, por cada given bueno que tenés acá, Si vos lo escribís bien parecido, acá tenés un step definition. le empezás a pegar a toda la colección de step definition que tenés y lo testeás. Y lo otro que lo tenías es que vos podés tener todos tus set de pruebas hechos, escritos en lenguaje natural, tenés todos tus step definition que ya existen, y si el día de mañana decís, ahora yo quiero probar Android, tengo todas las pruebas hechas para iOS. Y ahora si quiero probar Android, lo único que tenés que implementar son los helper methods. Porque incluso los high levels se mantienen, porque es lo mismo, lo único que precisás es tipo decir cómo rellenás el campo de username en Android. Exacto. Pero toda la otra lógica ya la tenías. Ese fue el momento que fue tipo. Y hay un momento que vos generaste escribiendo texto de lenguaje natural. Lo que tenés es una curva así, ¿no? O sea, acelera al final. Pero esa fue la imagen que tipo, ok. Claro, al principio ponés pila de esfuerzo y de tiempo en armar bien una buena arquitectura que vos puedas utilizar todo lo que haces. Pero después de todo ese esfuerzo que hiciste, vas a llegar a un punto en que viene el PO, escribe algo y le funciona, mágicamente. Pues ya están todos los helper methods hechos atrás, todos los step definition. Pero claro, o sea, es un tema de costo-beneficio, ¿no? O sea, si yo quiero resultados ya hoy, capaz que no me sirve hacer esto, pero si estoy pensando con cabeza a largo plazo, está buenísimo tener esto. Y plata a largo plazo. O sea, ¿Puedo hacerte una pregunta? sí. Obviamente ustedes no viven cómo cómo se generan esos pasos intermedios, ¿no? De los métodos de alto nivel y demás. Pero se puede llegar al punto de que esas definiciones que vos ya tengas hechas esa colección, incluso las puedas reutilizar en tus proyectos, por ejemplo, también. Si lo haces suficientemente genérico, se puede llegar a hacer eso. El O sea, costo capaz que beneficio de qué tan ponele- genérico y reciclable versus qué tan eficiente te es, ¿cómo se maneja? Ponele, yo me imagino, por ejemplo, que todos tus sistemas utilicen el concepto usuario, todos tus sistemas hablen de empleados, todos tus sistemas hablen de, no sé, de motores, por tirar algo. Todo eso lo puedo reciclar. Claro. Sí, es muy diferente el código de Gherkin, puede ser que no lo reutilices, pero si lo escribís todo bien, digamos, Claro. de manera que sea genérico, o sea, lo puedes reutilizar. Bien. Y pasamos a la siguiente porque creo que con toda esta explicación yo creo que ya quedó todo explicado en la imagen. No, mejor. No, y algunos patrones de diseño que solemos usar de manera repetitiva. Primero que nada el patrón decorator, que es un patrón que ya lo aplica mismo el paquete de software que usamos para poder interpretar el código Gherkin. Que esto en realidad lo que hacemos es, mediante el decorator, sobreescribimos el comportamiento estándar de los givens, whens y thens, para que cada vez que aparezca una de esas sentencias, nosotros le decimos, bueno, hace tal cosa cuando aparezca un given, un when, un then. Y el otro patrón de diseño que usamos es el factory método, porque se usa bastante cuando tenés, por ejemplo, tenés que testear contra API, contra UI, contra mobile. Necesitas poder instanciar de alguna forma
el objeto específico de la interfaz contra la cual querés testear, sin indicárselo del código Gherkin, obviamente, porque no querés que tu código Gherkin esté atado a una interfaz. Y bueno, cualquier otro patrón de diseño que evite la duplicación de código y permita la reutilización del mismo, nos sirve para poder mejorar este producto. Y bueno, ahora vamos a pasar a una demo, una pequeña demo de ejemplo. Acá lo que tenemos es, me inventé una clase de employee con 3 atributos: el nombre, la cantidad de horas trabajadas y el costo por hora, y un método que me calcula el pago semanal de ese empleado en base a esos datos, con 2 casos diferentes para probar. Y bueno, usamos Python en versión 3.10 y el paquete Behave en versión 1.2.6. Y bueno, por supuesto los requerimientos los tenemos en Gherkin. Y tenemos un link al repositorio para que alguien quiera juguetear con eso y descargárselo y correr. Vamos a pasar a mostrar el código. Bueno, primero que nada la implementación del sistema, que es una clase sencilla. Clase employee con 3 parámetros: nombre, horas trabajadas y costo. Y después un método, getWeeklyPaid, que te calcula la paga semanal de ese empleado. Y acá tenemos solo 2 casos nada más, o sea, algo sencillito para que entiendan nomás. 2 casos posibles: que las horas trabajadas superen las 40, en cuyo caso aplica una política de horas extra de multiplicar por 1,5, acá. Y en caso de que las horas extras sean inferiores o iguales a 40, el cálculo es sencillo, es cantidad de horas trabajadas por el costo. Entonces, esto es lo que vamos a testear. Este es nuestro objetivo de testeo. Para eso, escribimos otro archivo en código Gherkin, que lo que tiene es, bueno, tiene un título para la feature, Employees Weekly Pay, y bueno, los roles se juntaron y escribieron todo esto como las definiciones básicas de negocio. O sea, todo este código que ven acá es código no compilable. O sea, es código a modo de comentario. Nada más. Es solo para que la persona que entienda, que quiera entender este código, lo pueda leer y entender. Y acá lo que decimos es, bueno, acá especificamos las definiciones que son relativas al dominio de negocio. Definiciones: ¿qué es un empleado? ¿Qué es el wage? ¿Qué es el hours worker? O sea, son las definiciones básicas para nuestro negocio de qué es cada cosa en sí. El nombre del empleado, la paga semanal. Y bueno, acá decimos, este archivo fue creado con el propósito de testear la paga semanal del empleado. Tenemos 2 casos posibles. Un caso es horas trabajadas inferior o igual a 40. En otras palabras, no hay horas extra. Entonces debe ser calculado como... O sea, esta es toda la explicación a grandes rasgos de cómo funcionaría cada caso. Y a continuación sí viene el código Gherkin. Y acá tenemos 2 escenarios outlines. Un escenario para testear el caso horas trabajadas inferior o igual a 40, y otro escenario para probar lo contrario, o sea, para testear el otro caso de bordo. Y en realidad acá tenemos 2 sets de datos idénticos, lo único que te cambia son la cantidad de horas. Pablo, Sí. ¿puedes hacer un poco de zoom? A ver, Si puedes. déjame ver si puedo cambiar acá. En view. ¿De tiempo cómo andamos? Más o menos. Bien. Por la duda. Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo funciona? Pasa que estoy en PyCharm, entonces estoy... En view, ¿cómo lo capaz? Referencias, acá. Editor fuente 24. Yeah. ¿Estamos bien ahí? Perfecto. Apelo de boca. Está. Les decía, acá tenemos 2 escenarios outline para probar 2 casos de borde. El set de datos es el mismo, acá tenemos 3 empleados, Anthony, Alice y Sara. Lo único que cambia son las horas trabajadas. Y acá lo que tenemos es, o sea, esto básicamente lo que hace es lupea dentro de esta tabla de ejemplos. Y para cada uno de ellos, lo que hace es ejecutar una vez el given, una vez el when y una vez el then. Y bueno, acá lo que sucede es que acá estamos indicando la paga semanal esperada para cada uno de esos empleados. Y acá es donde hacemos el chequeo. Lo que esperamos que sea como paga semanal es lo que se calculó correctamente, etc. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir a la consola. Ya estamos parados adentro del directorio donde está el feature file, que es el archivo Gherkin. Y lo que hacemos nada más es escribir la palabra clave behave, el comando behave, que es el del paquete de Python que utilizamos. Apretamos enter. Y esto lo que hace es corrió todos los requerimientos. O sea, esto genéricamente lo que hace es
dentro de ese directorio se fijan todos los feature file que hay. Acá había uno solo nada más. Entonces lo que hizo es ejecutó ese archivo feature file y para cada uno de los escenarios outlines lo que hace es te corre la automatización. O sea, va ejecutando cada uno de los given, when y then que tiene y los marca en verde si pasa correctamente y no hay error, o en rojo si hay alguna diferencia, ponerle, yo que sé, la paga era 100.000 y terminó 180.000 y te tira el error. Entonces acá lo que voy a hacer ahora es, acá dio todo verde, todo ok, todos los test pasaron, pero yo quiero generar un error. Bien, vamos a generar un error, vamos a volver pobre a alguien por un momento. Anthony. Bueno, Anthony tenía 140.000, pasó a ser 0. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a correr de vuelta. Y ahí va a decir que uno de los casos de prueba fallaron. Que si vamos para arriba nos dice, then the employee weekly paid will be 0. Assertion failed, el parámetro weekly paid no tiene el valor esperado 0, que fue el que le pusimos hardcodeado en el Gherkin. Valor actual 140.000. Eso era para mostrar un ejemplo de error y un ejemplo de éxito de las corridas de behavior. Y ahora lo otro que les quería mostrar era los step definitions que definí. O sea, acá me hice un archivo aparte para implementar las step definitions y acá, como les decía, uso el patrón de colador para poder sobreescribir qué es lo que pasa cuando hay un given, un when o un then del lado del Gherkin. Entonces me hice uno para given an employee with these parameters, otro para given we calculate, when we calculate the employee weekly paid, y otro para then the employee weekly paid will be. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo cada vez que escriba exactamente esas sentencias en futuros archivos Gherkin, me va a andar. O sea, cuando escribo una nueva, voy a tener que implementar un nuevo step definition, un nuevo método para eso, etc. Ah, eso te iba a preguntar. O sea, Las palabras que están en el código Gherkin, que van Sí. después del given y eso, no son palabras reservadas, pero tienen que coincidir con el step definition que está. ahí va, claro. Las únicas reservadas son given, when y then, acá adentro. Y está escenario outline y todas las que están en naranja son las reservadas. Pero vos después de esa palabra reservada, yo puedo escribir lo que se me cante acá, pero tengo que tener un step definition del otro lado que tenga dentro de este texto lo mismo que puse en el Gherkin. Harías Para que me- exactamente igual. O sea, si Claro. cambias la S en parámetros, deja de O sea, ser podés meter, por ejemplo, expresiones regulares acá adentro. Que te diga, no sé, o sea, por ejemplo, quiero aceptar this parameter, pero quiero aceptar también this, no sé, O sea, this podrías, fields. si lo Sí. querés usar, por ejemplo, para reusarlo, y que una persona en vez de usar employee usa otra palabra, pones una expresión regular que se toma todo en el medio y pones los 10 parámetros. Ahí va, claro. Sí, sí. Igual, si entendí bien, hay un software que te genera igual ya las firmas, ¿no? De estas operaciones, de estos steps. Cuando vos tenés el Gherkin, te lo analiza y te genera eso, o vos todo tenés que escribirlo. O sea, cada una de las yo anotaciones me imagino que googleando puedo encontrar una herramienta que lo corro y tipo me genera Sí. el esqueleto, por lo menos. Claro, ahí va eso. Pero está, más allá de que te genere el esqueleto, vos acá adentro tenés que hacer algo, o sea, Obvio, obvio. con eso que recibís. No, yo por si después el día de mañana con ese control de versiones viene uno y te cambió, te agregó un and en el medio, una palabra en el medio y ya Claro. te jodió en realidad la firma, ¿no? Porque no te coincide capaz y no te lo borras. Claro, esos son errores muy comunes que a veces nos pasa que no corre el given y no sabemos por qué y era porque, no sé, tenía una S de más Ahí va. en la sentencia y no macheaba. ¿Y le puedes poner tipo expresiones regulares o algo en el given? Sí, o sea, en el given no, pero, o sea, no es que en el given no, en el given lo podés hacer, pero tenés que programarlo de alguna forma del lado del step definition para que sepa que acá lo que estás explicitando es una regex y no otra cosa. Pero lo que podés hacer sí es meter expresiones regulares acá adentro. Ahí va, eso. Cosa Ahí de va. decir, en vez de aceptar these parameters, que también me acepte these fields. Y entonces pongo un OR, parameters or fields, y entonces cuando estoy del lado de Gherkin me sirve poner parameters o me sirve poner fields. O sea, lo puedo hacer. Bien. ¿Preguntas adicionales? Perfecto. Entonces, terminamos la demo y que quiera ver el código lo puede bajar. Crear algún pull request o algo. Bueno, una síntesis para ir cerrando un poco la charla, mencionar algunas de las ideas principales que venimos mencionando. SB es una metodología enfocada en la calidad del software porque favorece la colaboración entre los diferentes roles. Todos se ponen de acuerdo y escriben los requerimientos de manera conjunta
y generar archivos Gherkin, que son archivos basados en un lenguaje descriptivo, basado en lenguaje natural, que nos sirve como inputs para casos de prueba automatizados. Cuarto punto, un framework de automatización bien diseñado que permite escribir los casos de prueba automatizados en lenguaje natural sin necesidad de picar código, nos permite ahorrar tiempo en el largo plazo de cara a lo que es el soporte y el mantenimiento del sistema. Y bueno, nos genera menos dolores de cabeza a nosotros como desarrolladores al futuro también. Porque si tenemos menos bugs, tenemos menos que atender a nivel de soporte y mantenimiento y nos ahorramos pila de tiempo. Y bueno, para el cierre, les regalo un pedazo de código Gherkin, que es como una manifestación de deseo para mí, o sea, porque quiero que todos ustedes como desarrolladores, cuando inicien un nuevo proyecto de software, le den una oportunidad a la metodología, a ASB, y a Gherkin como lenguaje descriptivo para poder automatizar sus pruebas. Por eso les digo, en el final de la charla, dado todo lo que han visto hasta hoy, cuando inicien un nuevo proyecto de software, entonces probarán SB y Gherkin y serán desarrolladores más felices que antes. Y bueno, muchas gracias.